¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapuntos. Habitualmente la editorial se refiere a lo que acontece en la semana. Pero la verdad que lo que pasó en el día de hoy fue tanto que vamos a hablar de lo que ocurrió en el día de la fecha. En primer lugar, bueno, se supo que finalmente el mes de marzo nos arrojó un índice inflacionario del 6,7%. Y que el primer trimestre del año fue del 16%. Altísimo, altísimo. Tal vez también por esto podamos entender las manifestaciones que hubo hoy en el centro porteño. Otra vez, las organizaciones sociales, los piqueteros, fundamentalmente el Polo Obrero, Barrios de Pie, Teresa Vive, hoy estuvieron en el centro porteño, como tantas veces, ¿no? En la 9 de julio, pero no solo eso, sino que fueron a la Plaza de Mayo. Y es la primera vez que los piqueteros, como suele llamarse, hacen un acto en la Plaza de Mayo. En el centro neurálgico de la política argentina. La Plaza de Mayo, desde los albores de la patria, fue el lugar de decisión. Ahí fue el 25 de mayo, antes el Cabildo Abierto, el pueblo quiere saber. Más para acá, en el tiempo, el nacimiento del peronismo, el 17 de octubre del 45. Los bombardeos, los trágicos bombardeos del 55. También la manifestación de la Revolución Libertadora, como se dio en llamarse esa revolución fusiladora, que también congregó mucha gente en la Plaza de Mayo en el 55. Más acá en el tiempo, bueno, el regreso de Perón, los primeros de mayo que se festejaban en esa Plaza de Mayo colmada, era una fiesta del peronismo también, cuando en el mundo el 1 de mayo era un día de lucha, bueno, en la Argentina era un día de fiesta. Y más acá en el tiempo, las Madres de Plaza de Mayo, otro emblema de la Argentina moderna, precisamente comenzaron a caminar en esa plaza. Y hacer oír su voz, que después fue una voz universal, la de las madres. Y así hasta nuestros días. Entonces, si nuestro país tiene un 40% de pobres, hay muchos indigentes, ¿cómo no van a estar estas organizaciones en la Plaza de Mayo? Era lógico que lleguen algún día a la Plaza de Mayo a hacerse oír. Porque es nuestra realidad. Porque no es una cuestión marginal, sino que están en el centro de la acción. Podemos no querer verlos, pero están. Hay muchos que se indignan porque, claro, cortan las calles, tenemos que estar con los autos ahí esperando, otros por ahí llegan tarde a su trabajo, pero la mayoría de la gente o de los periodistas que hablan en contra de los piquetes y que dicen que, bueno, también molestan a otros trabajadores, en realidad no se molestan si, qué sé yo, hay un tractorazo en el campo. Ahí no se molestan, ¿no? Si corta una ruta, los de Campolandia, ahí no tienen ningún problema. Entonces, esta doble vara con que se vive en la Argentina. No sé cuál va a ser la solución, pero hay que encontrar una solución. Un país como el nuestro no puede tener un 40% de pobres. Un país tan rico como la Argentina. Porque es mentira que seamos un país pobre, sino que me expliquen por qué hay 470.000 millones de dólares en el exterior de argentinos. Eso no sale de un país pobre. Y esos dólares se originaron acá. Esos dólares que hoy están afuera. Y hoy también habló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la Eurolat, que se organizó en el Centro Cultural, precisamente, Kirchner. Y dijo cosas muy importantes. Siempre que habla la presidenta, digo la presidenta porque por ahí es una costumbre americana, ¿no? Pero uno la ve a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y tiende a creer que, no porque hoy sea la presidenta, porque el presidente es Alberto Fernández, pero evidentemente es la que conduce el espacio, o la que conduce mayoritariamente al espacio que hoy es gobierno. Entonces, cuando habla Cristina, baja línea. No dice, esa te la debo.
habla de política, después uno puede estar a favor o en contra. Y hay cosas que dijo que la verdad es muy difícil no estar de acuerdo. Entre otras cosas dijo que la pandemia no ha hecho más que acentuar trágicamente la desigualdad. Y esto es cierto. Hoy el mundo es más desigual que antes de la pandemia. Otra cosa que en realidad no se discute mucho, que es que el estado de bienestar y el neoliberalismo son construcciones políticas. No es una competencia económica o dos visiones económicas, no. Una construcción política, una competencia política, porque el estado de bienestar, después de la Segunda Guerra Mundial, lo crea Estados Unidos para detener el avance ruso. El capitalismo crea el mismo estado de bienestar. Y el neoliberalismo, entre otras cosas, como también es una construcción política, te dice que si tenés trabajo es porque tenés mérito y si no lo tenés es porque no lo mereces. Más adelante dijo que la pandemia vino a reinstalar la idea del Estado. Y dijo que el que afirma que el Estado no es importante es un necio o un cínico. Todas palabras para reflexionar lo que está diciendo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Porque habló mucho también de la desigualdad. La desigualdad no es producto de la naturaleza, sino de decisiones políticas o de la falta de ellas. Aquí muchos vieron un palo para Alberto Fernández. Yo también, pero bueno. La gran discusión es si el proceso mundial actual lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los estados. ¿Qué tema para debatir este? ¿Qué tema para debatir este? En donde nadie, absolutamente nadie, lo pone en el tapete, estas cuestiones que son centrales. Y refiriéndose al poder, precisamente, es que el poder es cuando alguien adopta medidas que se puedan aplicar y es respetada por el resto de la sociedad. Y no que te pongan la banda y te den el bastón. Eso no es el poder. Porque también hay otro poder. Y que también se refirió a eso, ¿no? El poder del mercado, de los monopolios, de los oligopolios. O el poder financiero internacional. Y fue más a fondo todavía. Porque dijo que la insatisfacción de las democracias, donde la gente termina enojándose con la política, debería obligarnos, dijo, a replantearnos a todos la necesidad de repensar nuestra ingeniería institucional, donde se invista de poder a las instituciones, estas o las que haya que crear. Y esto asustó a más de alguno. Pero creo que esa es la discusión. Porque, a ver, nosotros cada 2 años, cada 4 años votamos y decimos qué político está bien, qué político está mal, y listo. Ahora, los verdaderos factores de poder, eso no lo votamos, eso están siempre. Y tampoco los discutimos, este es el tema. Nos enojamos con la política y no con quien deberíamos enojarnos. Está bien entonces, volviendo al principio, que vayan a la Plaza de Mayo los movimientos sociales y que reclamen al gobierno. También sería bueno que vayan a las empresas productoras que hacen que el alimento sea tan caro en nuestro país. Pero también tendrá que estar un gobierno acompañando y dando la discusión con esos monopolios. Si no lo hace el gobierno, difícilmente lo haga la gente. Y después habló del derecho internacional, pero como hoy tenemos de entrevistado a una analista internacional, lo vamos a hablar con él. Ella habló del derecho internacional y del doble estándar, ¿no? Que tienen los 5 grandes, que tienen poder de veto, y que si bien las decisiones de la ONU la tienen que acatar todos, ellos la acatan cuando quieren. Y cuando no quieren, no lo hacen. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a todos. La verdad que fue una semana bastante movida, pero todo queda eclipsado cuando habla Cristina Fernández, a favor y en contra, porque uno pudo desmenuzar un poquito cada título que vos decías, Carlos, y que da para debatir, da para pensar y tomar posición, por donde uno la quiera
tomar. Y la cuestión hace que todo lo que transcurrió en la semana caiga por la borda, porque hoy se analiza, hoy, mañana y pasado se va a analizar los dichos que tiene o que tuvo el discurso de hoy de la vicepresidenta. Acto fallido el tuyo, pero todo el mundo le está diciendo en muchos programas que uno ha visto la presidenta. A veces lo hacen a propósito o a veces lo hacen por acto fallido, pero hay una característica muy notable que cada vez que habla Cristina Fernández no pasa desapercibido. Y esto me lleva también un poco a reflexionar el valor de la palabra, ¿no? El valor que tiene cada comentario y cada dicho cuando Cristina se pone frente al micrófono, sea en el lugar donde fuese. Y a veces la política tiene que tomar algunos condimentos, no digo de Cristina, sino de también algunos otros políticos, y no fallar a la palabra de su votante, de quien lo acompaña, porque lo que se está viendo últimamente, tanto sea el gobierno, tanto sea la oposición, el campo, las empresas, las industrias, sea el sector que uno quiera analizar, están fallando en muchos casos a la palabra. Y eso merma la calidad de vida de los habitantes de nuestro suelo y también la confianza, porque cuando se pierde la confianza en la política es muy difícil de volver a construirla. Tarda mucho tiempo esa construcción política y se va de un plumazo. Estas cuestiones se pueden ver con ejemplos sobrados. Cuando el campo dice estoy a disposición del país para ayudarlo y se empieza a hablar de 1 o 2 puntos en las retenciones, hay problemas. Cuando la oposición dice que se necesitaba un cambio de paradigma de la política y hay que atender la educación y hay que atender la salud, cuando hicieron todo lo contrario, estando en el poder, da mucho que pensar. E incluso el gobierno, cuando dice había que cambiar el plan de Macri porque de ahora en más va a estar la gente mucho mejor, hay un indicador que te faltó. El interanual, 55.1% de inflación interanual. Desastroso por donde lo miremos, mirándolo buenamente o mirándolo malamente. No puede haber estos indicadores en un país de tanta producción, Carlos. Se come el poder adquisitivo de la gente. Lo que yo espero es que cuando se analice el discurso de Cristina el día de hoy no se caiga únicamente en el chiquitaje de que ay, cuántos paros le pegó a Alberto por esto o por otro, sino que se analice más en profundidad porque dijo cosas que en realidad son para pensar. ¿Cómo te va, Flavia? Hola, buenas noches. Le recordamos a la audiencia que nos pueden dejar mensajes escritos por WhatsApp, no llamadas y no audios porque estamos en vivo y en directo. Y queremos conocer sus opiniones, si nos quieren hacer preguntas, ya está en el piso de Cuestiones y Contrapunto Carlos Berns, que es el presidente del Consejo, Honorable Consejo Deliberante de 3 de febrero. Así que si nos quieren dejar alguna pregunta o algún comentario, escríbanos a nuestro WhatsApp. Y por otro lado, como decía, recién mencionaba Carlos, también está ya en el piso de cuestiones Pablo Kornblum. Él es analista internacional y siempre uno tiene algo para preguntarle a un analista internacional. Así es, y nos vamos a un corte, precisamente al regreso estaremos con nuestro primer invitado de hoy. Como dijo Flavia, va a ser Pablo Kornblum, analista internacional. Plan integral de asfalto en Merlo. Más de 200 nuevas cuadras asfaltadas en el distrito. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Construimos 5 nuevos clubes municipales. En Lagomarcino, Del Viso, Perusotti y próximamente Luchetti y Tribarrial. Clubes que se traducen en más derechos para vos. En nuevos espacios de encuentro para tu familia. Es tu club, es tu lugar. Pilar Municipio.
Morón en obras. Estamos asfaltando las calles del partido, poniendo en valor las plazas y los espacios públicos, renovando la iluminación de todos los barrios. Continuamos construyendo el Morón que soñamos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La Defensoría trabaja para vos. Llámanos al 0800 222 5262. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con nuestro primer invitado de hoy, con el analista internacional y amigo de la casa, Pablo Corblum. Gracias por estar acá, Pablo. No, por favor, gracias a ustedes. Recién comentábamos que hacía más de 2 años que nos veíamos, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Bueno, vino la pandemia y ahora está un mundo en guerra. Yo tengo una sensación seguramente equivocada, y te la digo para que vos precisamente la refrutes, porque me parece que esta guerra no puede durar mucho, porque le sale muy caro a Europa. Entonces, más allá de todo lo que ocurre, digo, van a tener que arreglar rápidamente este problema. Sí y no. Te voy a decir, sí, no. Es cierto que una guerra prolongada, depende de qué tipo de guerra, una guerra, digamos, de avance, una guerra militar con sus medios, capacidades, digamos, una guerra donde caen las bombas, es una cosa, y otra cosa una especie de guerra fría, que creo que es lo que va a ocurrir, digamos, en los próximos años, digamos, ¿no? Una cortina de hierro entre lo que es Rusia de un lado y después los países que eran ex satélites de Rusia, de la Unión Soviética en su momento, y otros países también que, digamos, rápidamente cuando se disolvió la Unión Soviética entraron a la OTAN, digamos, ¿no? Que supuestamente Estados Unidos había prometido que no los iba a llamar. Digo, en esa línea, podemos hacer un paralelismo justamente con lo que puede ser Corea del Norte y Corea del Sur, donde hay una tensión permanente, va a haber un juego y unas rispideces que van a ser funcionales a lo que es, digamos, el mercado, la industria de la guerra, que no es menor también. Digo, ¿no? Este movimiento armamentístico, que sabés que siempre está entre los top 3 de los negocios a nivel internacional, ya está haciendo, digamos, sus migajas y sus buenas migas en esa zona. Entonces, ahí creo que hay un negocio positivo para muchos y que es lo que se va a mantener. Por supuesto, después van a estar los reacomodamientos, que vos decís, bueno, no le conviene a nadie. No le conviene a nadie en el corto plazo este proceso de tensión, pero lo que sí va a haber es, digamos, y ya lo han dicho de ambas partes, Rusia va a mirar a su aliado China y a otros mercados que no le son hostiles, como puede ser América del Sur, África, Asia, que no se han pronunciado contra Rusia en esta guerra. Y la OTAN, por un lado, va a buscar justamente, digamos, la Unión Atlántica, Estados Unidos, América del Norte, Europa, Australia y Japón, van a buscar también sus mercados y sus nuevas alianzas, como para que los costos transaccionales, lo que son las cadenas de valor, etcétera, etcétera, no sean tan costosas.
O sea, va a haber un reacomodamiento, digamos, lo que yo veo es que hay un golpe económico de shock, un reacomodamiento de mediano y largo plazo y un gran negocio para lo que es la industria armamentística, que no es menor. Vos decís que Europa no depende del gas ruso. Sí depende del gas ruso, pero se va a ir acomodando en el mediano plazo con mayores costos, con el gas natural licuado, buscando otros mercados, va a ser más costoso, es su inflación que ya estamos viendo, que la verdad que va a generar tensiones internas, digo, ¿no? Porque la inflación, los precios que hay en Europa ya están pegando en Francia, están pegando en España, en Estados Unidos también, la inflación más alta en las últimas décadas, pero digamos nada, digamos, siempre, después ya vamos a la discusión política intranacional. Digo, bueno, ¿quién paga estos costos de la inflación? Los más pobres siempre son los que más pagan. Bueno, se irán reacomodando, algunos recibirán subsidios, otros tratando de buscar terceros mercados que antes estaban prohibidos. ¿Y qué gana Europa en esto? ¿Cómo? ¿Qué gana Europa esto? Hablo de Europa y no del Reino Unido. ¿Qué gana Europa en esto? Ya sabemos que pierde con el tema del petróleo, con el tema del gas, con todo, ahí todo pérdida. Sí, no hay mucha ganancia en esta guerra. La verdad que no hay mucha ganancia. Lo que va a haber es lo que dije yo, es un reacomodamiento, que se va a terminar acomodando. Lo que no va a haber es una implosión. Como en su momento, ¿te acordás que hablamos del Brexit? Cuando vino las últimas veces dijimos el Brexit, que se hablaba que iba a explosionar. Las instituciones europeas son demasiado fuertes, los países de instituciones demasiado fuertes y se van a ir reacomodando. Ahora, si vos me preguntás ganadores y perdedores, ya te digo, Estados Unidos ganador, porque como si vos pasó la Segunda Guerra Mundial, la Primera, la guerra del otro lado. No es en casa. Europa perdiendo por los costos de la inflación y por este reacomodamiento, que lo único que va a ganar es la industria de la defensa, que ya hay presupuestos de defensa que están creciendo. Y Rusia, en un primer momento, con un costo político económico grande, el tema de las sanciones, los bloqueos y demás, pero ya sabe que tiene esa alianza con China y otros países que ha tejido con el correr de los años. Para acá la gente piensa que Rusia se despertó hoy, pero Rusia ya hace 20 años de que está Putin, viene tejiendo alianzas con varias sociedades y varios jefes de Estado de otras partes del mundo, que no le son hostiles. Lo mismo en nuestro país, con las vacunas hace no muchos años, hace poco tiempo, digo, y esto va a provocar que esta inflexión, este punto de inflexión que está viviendo Rusia ahora, va a terminar en un reacomodamiento en el mediano plazo. Esta toma de posición que vos planteás, o mejor dicho, como vos lo llamás reacomodamiento, yo quiero llevarlo a América del Sur. Vos decís que América del Sur no está tomando posición ni a favor ni en contra de ninguno de los dos gigantes. ¿Eso cómo juega y cómo incide también en la política de Estados Unidos cuando vos ves que la economía siempre trata de influir, más que nada también mirando nuestro país, con financiación, con ayuda económica y demás? ¿No nos obliga también un poco a tomar posición? Y después te hago otra también, ¿no? Hoy lo dijo la presidenta. Muchos de los países líderes cuestionan cuando se invade de un país hacia otro, pero no cuestionan a esos países líderes cuando plantan una base de la OTAN en Malvinas. Vamos por partes. Como dije previamente, Rusia, mismo China, ya ha desplegado sus tentáculos hace muchos años en la región. Digamos. En su momento, América, según la doctrina Monroe, era de los Estados Unidos, digamos, ¿no? Y lo hemos visto durante todo el siglo XX con las invasiones, digamos, golpe de Estado, puesta de presidente, etcétera, etcétera. Porque dictadores mayoritariamente afines a sus intereses. Ahora está en Rusia y China también. No estamos en el mundo unipolar posguerra fría. Estamos en un mundo multipolar y también están jugando. Nosotros lo tenemos en casa, digamos, de la base satelital china en Neuquén hasta las vacunas rusas, hasta por supuesto la injerencia siempre de los Estados Unidos en varias áreas de la economía, pero digo, los rusos también están. La pregunta es, ¿sirve tomar posición? Y ahí está otra discusión que ya se ha dado en su momento, es, digamos, ¿nos sirve la histórica neutralidad de Argentina que ha tenido la Argentina? Bueno, eso es un tema de discusión, porque algunos dicen, nos sirvió para mantenerlo aislado de las grandes problemáticas globales, pero, digamos, como a veces pasa en la vida, a veces está bueno jugarse para un lado porque puedes perder, pero también puedes ganar. Y nosotros nos ha pasado varias veces que hemos caído, no digo en ese punto medio diciendo, che, ¿y ustedes me apoyaron? No, estos fueron neutrales. Ah, bueno, si fueron neutrales, tomamos nota y esto no están. Le pasó, digamos, mirando el contraejemplo, Brasil apoyando a Estados Unidos fuertemente en la Segunda Guerra Mundial, después recibió un gran apoyo al aparato industrial brasileño que Argentina no recibió por otras cuestiones, digamos, por esta ambivalencia que tenía el peronismo y el desarrollismo que vino después. ¿Con respecto a lo que dijo Cristina hoy? Con respecto a eso,
¿Por qué se cuestionan a los países líderes cuando Rusia invade Ucrania y después cuando plantan una base de la OTAN en Malvinas? Nadie cuestiona nada. Porque es política, porque hay mucho doble discurso, porque, digo, Malvinas en la OTAN, digamos, es una cuestión fáctica y está, pero también, digamos, podemos hablar de Irak, digamos, ¿no? Las armas de destrucción masiva que nunca las encontraron, y así la invasión a Irak, digamos, que jugaban la gran potencia no está, y así en un montón de ejemplos. Hay mucho, no solo doble discurso, sino mucha doble moral, que es peor, ¿no? Y en este sentido hay que entender que en las relaciones internacionales juegan los intereses, el realismo prima. Y lo que tenemos aquí es que mirar con lupa y mirar muy objetivamente la situación y no ponernos, digamos, desde una posición, digamos, pasional ante un escenario que justamente no lo es, digamos, ¿no? Hay que ser frío, hay que ser pragmático y esto hay que tener un equilibrio yo creo que ser muy puntilloso, porque a futuro esto, como dije, en esta guerra fría que vamos a ir viendo en el correr de los años, esto va a continuar. Ojo en qué posición nos ponemos, porque, digamos, ya sea en una posición neutral o de un lado del otro, podemos terminar mal parados, ¿no? Y esto va a continuar, yo creo que por muchos años más, esta situación. Pablo, el domingo hubo elecciones en Francia, pero como creo que no va a cambiar nada en Francia, por el resultado que se dio en las elecciones, me interesa más hablar de lo de Chile, de Boric y de esta frontera, que es una frontera más larga del mundo, la que tenemos con Chile, y siempre vivimos de espaldas digamos, a nuestro vecino natural. Es tan vecino Chile, no solo a través de la cordillera, sino que si vamos por mar, damos la vuelta al mundo y aparecemos en Chile del otro lado. Y ellos también a la inversa. Sí. ¿Habrá un cambio en las relaciones con esta de perspectiva, con esta instrucción de Boric, ¿no? En la política y unos, digamos, mensajes bastante claros que no había dado antes ningún presidente chileno? Sí, te voy a decir algo que creo que aplica esto y lo tomo como lo que pasó con Bolsonaro cuando asumió y se insultaron al hijo de Bolsonaro y insultó al hijo del actual presidente nuestro. Digamos, más allá de la ideología y las declamaciones, la economía, el factor económico o el factor de los negocios o el factor que conviene de conveniencia de acumulación de capital, si se quiere, capitalista, hace que esas cuestiones, la cuestión ideológica, se termine dejando un poco de lado, a pesar de que siempre termina jugando por cierto favoritismo, no. Digo, ¿no? En el sentido de que uno ve que hay cambios, digamos, pero son más marginales de lo que uno piensa ante estos ciclos ideológicos de cambio que se ven mucho en la región. Pasa de un gobierno de izquierda a uno de derecha, etcétera, etcétera. Lo que sí creo que es una oportunidad de una vez por todas para aunar y cohesionar, digamos, y entender que esta cuestión ideológica en este mundo tan complejo, digamos, donde hay rispideces no termina cerrando. Porque ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que se ve, por ejemplo, tomo otro ejemplo, digamos, muy claro y muy sencillo. Asia. A pesar de esta situación compleja global, China es la que tracciona y el Asia-Pacífico es la que propone las cadenas de valor y va junto a China. Y esto no es de ahora, es desde que China tomó las riendas hace 40 años. Si nosotros logramos, digamos, más allá del posicionamiento ideológico, lograr no digo el ABC famoso de Argentina, Brasil y Chile, pero sino un Mercosur inteligente mirando hacia el Atlántico, con una alianza del Pacífico, que mira hacia el Pacífico, pero poder generar esos concatenamientos productivos que tienen otras regiones, me parece que es lo mejor que puede pasar más allá de las vicisitudes ideológicas. Te digo porque hoy gana Boric, pero el año que viene hay elecciones en este país y puede haber un presidente de otro color político, más conservador, y en Brasil está Bolsonaro, pero puede ganar Lula. Digo, es lo que siempre nos termina faltando, esa política estratégica a largo plazo que nos falta internamente, pero también nos falta en la región. A ver si te entiendo. Vos decís política estratégica a largo plazo porque, por ejemplo, más allá de los gobiernos que haya, el litio va a seguir estando principalmente en Bolivia, en Argentina y en Chile, como factor de poder y y la soja va a estar fundamentalmente en Argentina y Brasil, para decir cómo se pueden potenciar esas cuestiones frente al mercado externo. Y déjame que te diga una cosa, como vos lo mencionás, que más allá de que uno puede desarrollar el aparato industrial para competir a nivel regional o con otros mercados secundarios, el mundo nos ve como proveedor de materias primas, como el granero del mundo, como el proveedor de cobre, de trigo, de soja, de carne, nos sigue viendo como eso. En este mundo bipolar, que vamos a ver ahora, esta nueva guerra fría donde está la OTAN de un lado y China y Rusia del otro, digamos, tenemos la posibilidad de, si jugamos inteligentemente,
digamos, de venderle a los dos. Y acá también se pone, digamos, sobre la mesa una cuestión que a mí siempre me gusta mencionar. Más allá del capitalismo financiero, del Bitcoin y todo lo que hay hoy en día, a la hora de los bifes, como en su momento fue el COVID, la gente fue a pedir urgente que el Estado salga a respaldar. En épocas de guerra se nota cuando los recursos naturales estratégicos son la clave. Petróleo, gas, alimentos. ¿Está? Digamos, más allá, digo, eso también tenerlo en cuenta. Hoy, ¿cómo está posicionado hoy el Mercosur? Vos lo nombraste, hace mucho que no se lo nombra. ¿Cómo está regionalmente el Mercosur? Si es competitivo para Argentina, si es competitivo para Brasil. Este acercamiento que vos lo marcaste y yo te lo iba a preguntar, el famoso ABC que Argentina siempre ha puesto sobre la mesa, Argentina, Brasil y Chile, pero fundamentalmente el Mercosur, o Brasil ya se desentendió porque le suma más el BRICS o le gustan otros mercados o otras competencias. ¿Cómo lo ves? Mira, hay una gran discusión a nivel internacional que no es de ahora, ya hace un tiempo, de que los grandes proyectos multilaterales, digamos, ¿no? Los organismos multilaterales no funcionan porque hay demasiados intereses dispersos, atomizados. Entonces, lo que termina pasando es estos vínculos bilaterales, digamos, que obviamente van en contra de este proceso aunador que estoy hablando del Mercosur. Vemos como Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, está buscando tratado bilateral por fuera del Mercosur con otros mercados, para citar un ejemplo. Esto es lo que me parece que hay que cambiar. Ahora bien, digamos, tenemos el gran problema de los grandes dilemas internos, y bueno, Carlos lo mencionó al inicio del programa en su discurso, hacen que muchas veces esta falta de política de Estado exterior, digamos, ¿no? de este avance de la Cancillería sobre una política de poder aunar, haga muy complicado. Digo, ¿no? Los problemas que tienen generalmente internos los países como Argentina, como Brasil, el caso de Bolsonaro, mismo Chile. Chile, recordemos que ahora tuvo una transición más o menos saludable, pacífica, pero hace 2 años, digamos, hubo casi prácticamente una revolución en Chile. Digo, esto juega en contra, digamos, de la estabilidad necesaria para armar un proceso cohesionado dentro del Mercosur. Pablo, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Nos damos un corte y enseguida continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. La Defensoría trabaja para vos. Llámanos al 0800-222-5262. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Recuperación de espacios públicos. Más obras para nuestros vecinos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Construimos 5 nuevos clubes municipales. En Lagomarcino, Del Viso, Perusotti y próximamente Luchetti y Tribarrial. Clubes que se traducen en más derechos para vos. En nuevos espacios de encuentro para tu familia. Es tu club, es tu lugar. Pilar Municipio. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y nos vamos a nuestra habitual recorrida por el conurbano bonaerense. Esta vez nos vamos a Merlo, donde allí Gustavo Menéndez
asumió la presidencia del PJ Merlense. Vamos a ver ahí las palabras de Gustavo Menéndez y del presidente del Partido Justicialista Bonaerense, Máximo Kirchner. Esto es lo que decían. Empezar agradeciéndole mucho a quienes nos acompañaron en esta verdadera lista de unidad, donde intentamos que todas las expresiones de la política del peronismo en Maco estén en esta lista. Quiero agradecerle a cada compañero congresal provincial, desde los titulares hasta los suplentes, agradecerle a todos los consejeros. Finalmente te quiero agradecer a vos, Máximo. Primero, por haber aceptado la responsabilidad de hacerte cargo de un peronismo que necesita en la provincia de Buenos Aires que volvamos a ser auténticos con nosotros mismos. Te felicito por no callarte nunca. Te felicito por no irte del bloque a pesar de las diferencias. Estamos nuestros jóvenes por la capacidad de rebeldía que tienen, lo más parecido al real peronismo, al de Perón y Eva. Es la capacidad que tenemos de rebelarnos frente a las injusticias. Máximo querido, acá tenés miles y miles de soldados dispuestos a quedarnos al pie de esta bandera, no importa cómo estemos, para juntos levantar esta patria que nos necesita. Y el peronismo de la provincia de Buenos Aires será protagonista. Lo van a ver, tengan fe. Gracias. Estemos cerca de nuestra gente y que en estos momentos complejos ayudémonos entre todos y todas a poder salir adelante y que vamos a dar todas las peleas que haya que dar. Yo lo que les pido es que sean fuertes, que tengan esperanza, que tengan ganas y que tengan autoestima por quienes son. Acompañémonos que juntos, tomados de la mano, vamos a volver el país del infierno y tomamos las decisiones que tenemos que tomar. No tenemos miedo. Muchas gracias, amigas, amigos, pueblo querido, a su disposición como siempre. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Y de las palabras de Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, ahí en la localidad de Merlos, nos vamos a Pilar, donde allí se lanzó el plan Fines, o sea, terminar la escuela en el año 2022. Ahí estuvo el intendente Federico Achával y esto es lo que nos decía. Contento de poder acompañar en este acto a tantas mujeres que tomaron la iniciativa de volver a la escuela y particularmente de volver a sentir que el Estado está presente para garantizar derechos. Hoy lo que estamos poniendo en funcionamiento es el programa Fines, el CENS, programas de terminabilidad educativa para adultos que en definitiva en algún momento de la trayectoria escolar no pudieron continuarla y que hoy dan este paso de volver a la escuela. Y para nosotros, desde el municipio, trabajando articuladamente con la provincia de Buenos Aires, poder realmente generar esa vuelta a la escuela es muy importante. Y particularmente porque, por ejemplo, el CENS, que únicamente se daba en Pilar Centro, iba a tener 8 sedes, lo que va a significar mucha más facilidad para aquellas personas que quieren volver a estudiar, que lo puedan hacer, que el programa Fines, por ejemplo, va a tener un Fines específico para mujeres del programa María Romero, que realmente tienen que ver con una dinámica de funcionamiento de sus vidas y que a partir del programa Fines nosotros creemos que van a poder avanzar en la terminabilidad educativa. Y lo mismo con el programa Potenciar Jóvenes, muchos jóvenes que por distintas circunstancias dejaron la escuela, hoy están haciendo changas, hoy ya tienen su primer trabajo. Bueno, estamos buscando adaptar este programa Fines también para nuestros jóvenes para que puedan terminar el secundario y a partir de ahí sí tener mejores oportunidades de trabajo. Realmente creemos que la educación es un factor de igualdad, que la educación tiene que estar presente en la vida cotidiana de nuestro pueblo y bueno, esto es una forma de hacerlo. Bueno, y esto es lo que nos decía el intendente de Pilar, Federico Achával, que lanzó el plan Fines en esa localidad. Nos vamos a un pequeño corte y ahora estamos con nuestro segundo invitado hoy, con el presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero, Juan Carlos Vers. Morón en obras. Estamos asfaltando las calles del partido, poniendo en valor las plazas y los espacios públicos, renovando la iluminación de todos los barrios. Continuamos construyendo el Morón que soñamos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Construimos 5 nuevos clubes municipales. En Lago Marcino, Del Viso, Perusotti
y próximamente Luchetti y Tribarrial. Clubes que se traducen en más derechos para vos, en nuevos espacios de encuentro para tu familia. Es tu club, es tu lugar. Pilar Municipio. Merlo crece en seguridad. Fortalecimiento de controles y operativos en todo el distrito. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. La Defensoría trabaja para vos. Llámanos al 0800 222 5262. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Cuestiones y Contrapunto, y estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con el presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero, Juan Carlos Vélez. Gracias por estar acá, Juan Carlos. Gracias. Es la primera vez que venís al estudio, ¿no? Sí, este estudio sí. Bueno, Juan Carlos, hoy tuvieron sesión en el Consejo Deliberante. Hoy tuvimos sesión, solamente una sesión especial para tratar la rendición de cuentas. Es una más importante, 21. ¿No? Y normalmente sí, junto con la de presupuesto, la fiscal impositiva, la rendición de cuentas es la más importante del año, sí. ¿Y hubo desde la oposición algunos aspectos en cuanto a esta rendición de cuentas? Esta vez cambió un poco, más o menos. A ver. Cambió un poco en cómo lo hacen todos los años, que más verifican la parte administrativa, todo lo que es boletas, etc. Esta vez tuvieron una visión un poco más política de la cuestión. Entonces nos achacaron finalmente que entre el presupuesto que nosotros votamos, el Consejo Deliberante votó, y el ejecutado por el Ejecutivo, digamos, tenía diferencias. Diferencias que nosotros mismos le habíamos votado, le habíamos permitido al intendente que dado la pandemia, le dejamos esas libertades para poder variar el presupuesto en función cambio de partida, esas cosas, ¿no? Exactamente. Entonces quedan partidas subejecutadas o aparentemente subejecutadas. Y bueno, eso fue esa visión política, es decir, por qué los representantes del pueblo te votan un presupuesto y vos no terminás cumpliéndolo fehacientemente, ¿no? Bien, muy bien. ¿Las arcas del Estado cómo están, del Estado municipal? ¿Cómo la estás viendo vos y qué visión vos creés que tiene el vecino de las arcas municipales? Bueno, el intendente Valenzuela, ya desde la primera vez antes de ser intendente, siempre nos dice, muchachos, cuiden el mango. Y efectivamente, él es licenciado en Administración de Empresas y administra muy bien. Entonces las arcas del 3 de febrero están siempre bien. Siempre las tenemos correctas, siempre terminamos los presupuestos en forma correcta. Y en cuanto a la distribución de esos presupuestos, la decisión política del intendente, hoy por hoy es tratar, hoy por hoy no, digamos, desde que empezó hasta ahora es tratar de reducir los gastos corrientes y tratar de invertir más en obra y en infraestructura. Nuestro distrito tiene falencias tremendas en infraestructura, así que cuanto más dinero logremos separar para infraestructura, es cuentan con ayuda provincial y nacional, ¿verdad? Para hacer las grandes obras como la de pavimentación o algunas otras. ¿Cómo viene el plan de acción? Si nos puedes contar en ese sentido. Te explico, digamos, cómo está normalmente. Están las coparticipaciones correspondientes, digamos, la coparticipación provincial hacia los distritos. En ese caso nosotros tenemos bastante que decir políticamente en la forma en que se reparte. Y después tenemos los recursos que Nación le da a provincia, que a su vez nos coparticipa a nosotros. Entonces, dentro de esos recursos, son los que tenemos de libre disponibilidad. Después sí, hay algunas obras específicas
que Nación hace o provincia hace. Yo diría más bien Nación, provincia la verdad que no aporta mucho para lo que es infraestructura. Sí tenemos que aceptar que Nación ha puesto bastante dinero en el distrito. Si le preguntas al ministro Catopodis te va a decir que efectivamente el dinero que pone en el distrito es un gusto ponerlo porque se usa para lo que realmente está destinado. Si Nación nos da un dinero para hacer un túnel o un asfalto, ese asfalto está terminado siempre en término. Entonces, digamos, no le gusta mucho a la oposición, porque un ministro peronista finalmente apoya tanto al intendente Valenzuela, pero la verdad es que los recursos que la Nación da son usados en lo que dice que tiene Juan que ser Carlos, usado. uno observa como vecino de 3 de febrero, ¿no?, que ustedes han puesto preocupación en el aspecto del lugar público, ¿no?, las plazas, los paseos, las sendas, ¿no?, pero no tanto en el tema de salud, y digo, por ejemplo, el hospital, el odontológico, el oftalmológico, donde los turnos son a las 10.500, donde se ha visto que se ha deteriorado la calidad, digamos, de prestación en esos hospitales. ¿Es por una decisión política? ¿Es porque los dineros no alcanzan? ¿No es porque prefieren, bueno, poner la plata acá y no allá? No, digamos, analizar esto en este contexto histórico es un problema todo lo que es salud, digamos. Quedaron deformados todos los presupuestos a través de la pandemia y la cuarentena. Entonces, los recursos de salud, en este caso el hospital odontológico y el oftalmológico, muchos de los recursos fueron desviados por la cuestión de la pandemia. Entonces, pero no es una decisión política en absoluto del intendente no girar recursos ahí. Sí es una decisión política no tener hospitales propios, eso sí, pero ¿por qué es una...? Viste que hace unos minutos yo te dije la forma en que se reparte la coparticipación. Nosotros tenemos mucho que decir porque no estamos de acuerdo. Viste que esto es un polinomio en el cual pesan mucho la cantidad de camas que vos tenés en el distrito y en función de eso tenés la coparticipación provincial. Bueno, muchos distritos, no los quiero nombrar porque es odioso, tienen sistemas o camas para poder mejorar ese coeficiente. Pero después no lo tienen bien mantenidos. Es muy caro tener, digamos, no somos San Isidro, no somos Vicente López. La cantidad de recursos que nosotros tenemos en el presupuesto haría totalmente inviable sostenerlos, por lo menos con este nivel de tasa que nosotros tenemos, ¿no? Hablando de nivel de tasa, ¿cuánto aumentó la tasa este año? Bueno, en líneas generales. Es bastante complejo porque nosotros cambiamos bastante la fiscalía impositiva, ¿no es cierto? Tenemos el primer aumento que es alrededor del 32%, pero en los últimos 2 deciles ahí le aumentamos más, aumentamos un porcentaje adicional sobre ese 32%. Ahora bien, nosotros sacamos ese porcentaje en función de la evaluación fiscal que provincia hace. Entonces, la evaluación fiscal que provincia hizo este año fue muy fuerte. Entonces, cuando combinás ambas cosas, efectivamente te da un aumento que anda rondando, por lo menos para el 80% menor, el 50%. Que cubre, te digo, la inflación del año pasado, ¿no? Sí, tenemos mensajes de Patricia de Sáenz Peña que dice que 3 de febrero está cada día más linda y manda mensajes para esta producción. Bueno, a favor. Bien, muy bien. Te quiero llevar a un punto que no justamente en la sesión del día de hoy, sino en la anterior sesión, todos los concejales tanto del oficialismo y de la oposición han votado por unanimidad escriturar o entregarle o llegar al proceso de escrituración a los vecinos de Alto de Podestá. ¿Qué nos podés contar respecto a eso y por qué se dio una votación de unanimidad? Bueno, te agradezco la pregunta. La verdad que este fue un trabajo intenso de varios meses, trabajando. Yo digo, mira, la verdad que tendríamos que ser un ejemplo para el resto del país en cómo trabaja oposición y oficialismo cuando hay que trabajar para el vecino. Esta ordenanza la trabajamos juntos realmente los dos bloques, intensamente, y por eso se llegó a esta unanimidad que vos decís. Es una ordenanza sumamente compleja porque toda la historia de esta, no quiero hacer tanto hincapié en la historia de cómo se entregaron esos terrenos y qué sé yo, pero tenía unos problemas jurídicos tremendos. Han llegado mensajes que durante la semana
me han llegado y vos también lo has podido también charlar con los vecinos de Alto de Podestá, que en muchos casos no manifiestan estar de acuerdo con esta ordenanza, que no le queda otra que aceptarla o no aceptarla. No hay muchas opciones. En este caso de que no es así. De que los vecinos estén en desacuerdo, sea por los montos o sea porque se han imaginado que la escritura tendría que ser gratuita y demás, ¿qué se le puede decir como para tranquilizarlos? Bueno, lo primero que quiero decir es que es erróneo eso de que tienen que aceptar o no aceptar, digamos. Vos firmás el convenio si querés. O sea, no estás obligado a hacerlo y escriturar con nosotros. Eso para dejarlo tranquilos. Si no lo querés hacer, no lo haces. En segundo lugar, nosotros creemos que va a tener un nivel de aceptación altísimo, ¿no? Porque vos fijate que van a tener la escritura con una cuota de 7.500 pesos fija a lo largo de 84 cuotas, si es que quieren hacerlo así. Y también tienen una cuota social para los que no puedan pagarla. Vos te das cuenta que automáticamente, al tener la escritura, tu bien aumenta grandemente, ¿no es cierto? Y la pregunta esa de escritura gratuita, la verdad es que es una injusticia total, porque vos estás trasladando dinero del resto de los vecinos de 3 de febrero que están subvencionando a 1.800 vecinos de Altos de Podestá, digamos. No me parece justo, digamos. El resto de los vecinos de 3 de febrero ha pagado su escritura con mucho esfuerzo durante muchos años y por supuesto 100 veces más cara que esta escritura que le estamos ofreciendo nosotros. Entonces, digamos, gratuito es... no existe la palabra gratuito, alguien la paga. En este caso la estarían pagando los vecinos, ¿no es cierto? Pero bueno, que tienen la oportunidad de sumarse o no sumarse y finalmente una financiación tremenda. Hay varios, yo tuve la oportunidad de tener la ordenanza en mis manos, estuve mirando los articulados y también cada punto que usted hace mención en cuanto a las formas de entrar a este programa, porque se le llama un programa. Entonces, las personas o las familias que no quieran incorporarse y que quieran hacer la escritura por su cuenta, la pueden hacer. Le podemos dar esa tranquilidad, que no solamente se tienen que incorporarse al programa, lo pueden hacer totalmente por su cuenta, privadamente, por usucapión, por lo que fuese, lo pueden desarrollar, digamos. Poder pueden, digamos, es complejo la parte jurídica, pero sí, pueden. Bien, usted dijo recién, y para finalizar este tema de Alto de Podestá, que consideran tener un alto nivel de aceptación de las 1.829 escrituras para brindar. ¿Cuánto es el alto nivel de aceptación que ustedes piensan que se adhieren? Nosotros, en realidad, para hacer el cálculo de estos 7.500 pesos, estábamos calculando que iban a aceptar un 70%. Digamos, ese fue un cálculo conservador, yo creo que va a ser más alto, pero bueno, partimos de ese nivel de aceptación. Más o menos, o sea, nosotros estuvimos trabajando en el barrio, estuvimos encuestando, estuvimos visitando las 1.829 familias, entonces, digamos, tenemos una cierta información que indica que ese va a ser el nivel de aceptación mínimo. Juan Carlos, también se va, en 3 de febrero, va a haber una alcaldía. Y con la alcaldía pasa como con las ferias. O sea, a todos nos gusta ir a la feria, pero no la queremos en la puerta de nuestra casa. ¿Ya está el lugar donde va a ir esta alcaldía? Sí, primero te quiero aclarar que este es un proyecto de 8 alcaldías, no solamente en 3 de febrero. Es un proyecto provincial, no es nuestro, digamos. O sea, el intendente fue consultado y el intendente estuvo de acuerdo, ¿no? Entonces, digamos que el lugar finalmente también lo eligió la provincia de Buenos Aires, y está ubicado, digamos, lo que sería atrás del Club JJ Urquiza. Cerca del Camino Buen Aire. Sí, exactamente. Donde están también otros cerca. Sí, está bien. También te quiero aclarar, es cierto lo que vos decís, la alcaldía, uno de los preceptos políticos por los cuales nosotros lo queríamos aceptar o no, es que los detenidos que tienen que ir a esa alcaldía son los mismos detenidos que ya están en 3 de febrero, que no están desparramados en las diferentes comisarías. Entonces, más allá de que es cierto lo que decís vos, es muy linda la feria, pero yo no la quiero tener enfrente, tratamos de que esté ubicada lo más alejado posible, pero
todos los vecinos de 3 de febrero, desde Ciudadela, Peña, Caseros, Ciudad Jardín, vamos a terminar de tener los detenidos que están mezclados en todo el distrito. Y vamos a liberar policía y vamos a liberar móviles a través de esa alcaldía. O sea, el proyecto es muy favorable, más allá de que al que le toca tenerla cerca, obviamente no le gusta, ¿no? Pero favorece a la mayoría. ¿Usted es la primera vez que es presidente del Consejo Deliberante o ya tuvo otra oportunidad? Bueno, estuve el año pasado, digamos, el final... Y fui reelegido ahora. Bien, le hago una pregunta. Reelegido el 10 de diciembre, antes del 10 de diciembre ya era. ¿Qué considera que puede ser un cambio en el Consejo, en el cuerpo de los concejales, entre lo que puede ofrecer usted y lo que ofreció hace poco tiempo atrás Iacobino, que ahora fue a trabajar a Cava, a Ciudad Autónoma? Bueno, yo soy una continuación de lo que hizo Sergio desde el principio. Cuando yo me tocó entrar, dije que Sergio hizo la mejor presidencia de la historia como concejal, ¿no? ¿Se fue enojado? ¿Sergio? Sí. ¿Acaba? No, de ninguna Hay manera. algunos rumores, por eso le comento que por ahí... Es una pregunta rara que me haces, porque es como si me decís, che, te ascendieron, ¿te enojaste porque te ascendieron? Lo toman como un ascenso... Yo personalmente lo tomo así, bien, ¿viste? bien. Sí. No, porque por ahí hay rumores, y está bueno que lo podamos hablar, de que se vería Iacobino como una continuidad en la toma de la Intendencia, si Valenzuela en estos 2 periodos va a otra posibilidad, legislación, gobernación y demás. Y por ahí hay una rispidez de esa, ¿o no? ¿No la hubo? Rispidez, no te entendí que es una continuación natural de Sergio, que es una continuación natural de Diego Valenzuela. Sí, en la Intendencia. No, bueno, no, eso es una visión política. Seguiría así. No, ni que sí ni que no, digamos, no es algo natural. A veces, digamos, ya estamos en tiempo, a veces te expulsan para arriba y a veces no, pero es una cuestión de la política. Y lo que nos quedamos sin hablar, lamentablemente, es el tema del parque industrial. 30 segundos. ¿Está avanzando eso, sí o no? Está detenido, digamos, no sé si es la palabra exacta, en AVE. Hoy por hoy se está trabajando en AVE para que ellos terminen de finiquitar la entrega de esos terrenos y ahí empezar, que es un proceso largo. Venimos avanzando bastante y hoy por hoy está en AVE. Y que es un viejo anhelo de muchos industriales de 3 de febrero. De todos. Bueno. Y Leandro de Ciudadela, para no dejarlo afuera, dice, muy bueno el programa, me gusta poder enterarme de las cosas que pasan en el distrito. Gracias. Bueno, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por Juan Carlos. Y a ustedes por habernos permitido entrar en sus hogares. Nos vemos la semana próxima, como siempre nos vienen corriendo. Miércoles 22 horas para más cuestiones y contrapuntos. Han sido ustedes muy amables.